Más allá de que pueda haber alguna reinterpretación del nombre, vivimos, como todos hemos aprendido, en el país con el nombre de un río. Y quienes habitaron esta tierra durante todo el periodo de ocupación humana siempre tuvieron un vínculo fluvial con los cursos de aguas y en algún caso también marítimo. Pero hoy nos interesa, bueno, yo digo que vamos a hablar de lo fluvial, capaz que me sorprenden y también aparecemos hablando de temas oceánicos. Pero lo cierto es que poco y nada sabemos, así a nivel cultura general, de qué uso hacían, o por lo menos cómo navegaban los pueblos que habitaron estas tierras antes que llegaran los europeos, e incluso en algún caso conviviendo en el tiempo con la llegada de los europeos. Hay cosas que desafían un poco lo que son nuestros conceptos de cómo se construyó una embarcación. Para eso la antropología viene a nuestro auxilio, la arqueología también, la recuperación de vestigios, la interpretación y el aporte de conocimiento que de ellos se puede extraer. Por eso, para no seguir hablando yo y que nos expliquen un poco más, le damos la bienvenida y le pedimos que nos cuente algo a la antropóloga Elena Zacone. Bienvenida a Sobre Ciencia. Muchas gracias. Elena, primero voy a empezar por una palabra que te la pregunté hace unos días porque me sonaba pero no me acordaba. La palabra es monóxila y de ese tipo de embarcaciones hablamos. ¿Qué quiere decir? Monóxila quiere decir construido en un solo tronco, en una sola madera, ¿no? Y son las embarcaciones típicas indígenas en realidad de todas partes del mundo. En todas partes ha existido la navegación desde tiempos muy antiguos. Y las canoas monóxilas, justamente por estar construidas en una sola pieza, son las que más perduran. Otro tipo de embarcaciones antiguas, como balsas, que son construidas con varios elementos, claro, se desestructuran y es más difícil encontrar registro arqueológico de ese tipo de embarcaciones. Sin embargo, uno hoy, con la cabeza del siglo XXI, le dicen, bueno, hacer una embarcación pequeña y piensa en eso, ¿no? O una balsa, o en todo caso agrupar, no sé, maderas, piezas de madera y darle una forma de bote, de canoa, de lo que sea. Y ahora que lo explicas, en realidad suena muy natural. El tronco flota, le hago una cavidad, me acomodo adentro y navego. Y sí, hay maderas utilizadas para las embarcaciones que tienen muy distinta flotabilidad, en realidad, ¿no? Hay maderas súper densas, que entonces, bueno, el conocimiento que tenían los grupos las llevaban a hacerle bordas muy finitas para aumentar la flotabilidad. Y en cambio otras maderas que son un poco menos densas, las dejan más gruesas, pueden ser como embarcaciones más toscas quizás, que igual flotan, igual se pueden trasladar en el agua. Y además de flotar, tienen la posibilidad de tener navegabilidad, digamos, de ser dirigidas, de mantener el equilibrio. Fueron cambiando, a ver, vengamos a Uruguay, porque después te voy a llevar, antes de la nota hablamos de otros ejemplos en otras partes del mundo, pero ustedes encontraron más de una canoa monóxila en Uruguay. Sí, encontramos en colecciones, no encontramos en sitios arqueológicos. Las canoas conocidas, las canoas monóxilas que se conocen están en museos o en colecciones privadas. Y son 4 en Uruguay nada más. Pero mi investigación fue en toda la región. Estuve en Argentina, en Brasil, y luego también estuve trabajando un poco con otros arqueólogos en Paraguay, que también hay, ¿no? En toda América hay embarcaciones. ¿Pudieron ser datadas las canoas que hay en Uruguay? Sí, por el método de carbono 14, tomé muestras y mandé a un laboratorio en Estados Unidos a datarlas, pero son todas bastante recientes y el problema con el carbono 14 también es que hay que ajustarlo a una curva de calibración. El carbono 14 va disminuyendo a lo largo del tiempo. Correcto. Entonces, bueno, uno conoce cómo disminuye y de esa forma puede saber la antigüedad, pero para los periodos más recientes esa curva no es una línea que baja, sino algo como que tiene dientes. Más irregular, claro. Sí, entonces es más difícil poder acceder a una fecha concreta. Te da un periodo bastante amplio. Cuando decís recientes, ¿hablamos de 200, 300 años hacia atrás? Sí, más o menos. 300 y pico la más antigua y 100 y algo la más reciente. Hago un paréntesis para quienes sientan algún tipo de curiosidad. Algunas de estas canoas que están en colecciones están visitables, están en lugares públicos. Estoy pensando en el Museo de Arte Precolombino e Indígena, el MAPI, en Ciudad Vieja, pero creo que no es la única que se puede visitar. Se puede visitar también la que está en el Museo Naval, que esa es la más grande que hay. Mide más de 7 metros de eslora, de largo.
Sí. Y otra que se puede visitar es la que está en Tacuarembó, en el Museo del Indio. Bien. En Tacuarembó, ya que me llevaste hasta Tacuarembó, hiciste en esta fiesta de la Patria Gaucha una demostración in situ, ¿no? Navegaron con una canoa monóxila. Sí, eso fue increíble, una casualidad además, porque yo fui justamente a Tacuarembó porque quería hacer un nuevo registro de la canoa que está en el museo. Y bueno, me invitó una amiga que vive por allá a su casa, me quedé y era en la época de la Patria Gaucha, entonces fuimos un día a pasear. Y recorriendo las distintas parcerías que están ahí, están todas alrededor de esta laguna de las lavanderas, y me acerqué a una y veo que tenían una pelota de cuero, como un muelle con una pelota de cuero, y cuando me acerco más, veo que en el agua había una canoa hecha de un tronco. Y ahí conversando con ellos, con los de esa parcería, que se llama El Refugio de los Gauchos, me permitieron meterme en el agua y remar ahí en la laguna un rato. Pero aparte es raro que alguien que se dedica a la antropología o a la arqueología pueda ver cómo funcionaba su objeto de estudio. Sí. Bueno, hay cosas que se hacen de arqueología experimental, claro, que uno trata justamente de usar esas herramientas o estas cosas que uno investiga para ver cómo funcionan, ¿no? Con la experiencia física. Excelente. Elena, estas 4 canoas que fueron encontradas en Uruguay, como entiendo por tu expresión que no fueron encontradas en prospecciones arqueológicas, sino más bien algo aleatorio o casual, ¿qué se pudo saber a ciencia cierta, además de las dataciones, sobre su origen, sobre con cuáles culturas pueden haber estado asociadas? Es difícil saber con qué culturas pueden estar asociadas. En particular porque casi todos los grupos indígenas que vivían acá en esta región al momento de la llegada de los europeos eran navegantes. Cosa que nunca nos enseñaron en la escuela. Sí, pero vos sabés que me quedé pensando, digo, uno no asocia un guaraní, un charrúa, un chaná en una canoa. Todos los que mencionaste, hay crónicas, hay documentos históricos que los describen como navegantes, o describen que los europeos le compraron una canoa, por tanto, a los charrúas, o que los guaraníes venían navegando de no sé dónde, o que los chanás también iban y venían muy rápido a traer pescado y se lo llevaban a una embarcación europea. Hay muchas canoas mencionadas en los documentos. O sea, venimos de pueblos originarios navegantes, con mucha relación con sus cursos de agua, y yo al principio me metí en un berenjenal porque mencioné la costa oceánica. ¿Hay registros de que también pueden haber recorrido las costas del mar? Sí, sin dudas. En la costa de Brasil, por ejemplo, hay pescadores que hasta el día de hoy continúan utilizando embarcaciones que son de base monóxila, es decir, son la canoa hecha de un solo tronco que le agregan algunas partes, le agregan falcas que son como una banda al costado para elevar un poco las bordas, porque son canoas de pesca, entonces les da más capacidad. Y tienen aparte una especie de quilla en la proa para enfrentar la ola. Eso es típico de ese uso, ¿no? Claro, de la embarcación de mar, digamos, de mar abierto. Y hay crónicas también que describen, tanto para el Río de la Plata como para el Océano Atlántico de nuestra costa, que embarcaciones que se acercaban a los barcos europeos cuando llegaban. 2 preguntas que te quiero hacer antes que me confirme que nos vamos a quedar sin tiempo. Una es, ¿se sabe cómo se construía una? ¿Cuáles herramientas usaban y cuál era el procedimiento para construir este tipo de canoa? Sí, hay algunas descripciones también de las crónicas que mencionan cómo talaban y ahuecaban un tronco utilizando hachas de piedra y fuego. Y además, luego hay una crónica muy interesante que menciona cómo intercambiaban los europeos, querían canoas hechas por los indígenas y las cambiaban por cuchillos, tijeras y punzones, por ejemplo. O sea, les daban, y entonces ahí en ese cambio de uso de herramientas también empiezan a utilizar herramientas de metal, ¿no? O sea, claramente eran muy buenas, de lo contrario los europeos que venían eran navegantes, no hubieran preferido estas embarcaciones. Sí, hay unas descripciones que yo siempre pienso, los europeos navegantes solo describirían lo que les llamaba la atención, ¿no? Si era una pequeña canoita. Sí. Y hay una descripción interesante que es de 1531 para el Río de la Plata, de Pero López de Sousa,
que dice que venían embarcaciones con 40 remeros. O sea, unas dimensiones muy, muy importantes. La otra pregunta que no me quiero olvidar. Hablaste de que era un medio de navegación extendido a escala planetaria. Sí. A ver, primero, ¿cuáles son los más antiguos que se conocen? Y dos, ¿de dónde vienen? ¿De dónde fueron encontrados? En realidad, si pensamos desde cuándo el ser humano navega, tenemos que remontarnos al poblamiento de Australia hace 60.000 años. Porque venían de isla en isla, de la parte continental, pero hay unas zonas, la línea de Wallace y otras más, para llegar a Australia, que tienen partes de 100 kilómetros de distancia aproximadamente, que nunca estuvieron conectadas por el continente, nunca, y hay sitios arqueológicos en Australia de 60.000 años. Entonces ahí no tenemos embarcaciones de esa antigüedad, pero esas evidencias indirectas nos hablan de los seres humanos que navegan, claro. Y después las canoas más antiguas que hay son una en Holanda que tiene 10.000 años, y hay un remo en Inglaterra que tiene 10.500, hay una canoa en Nigeria, en África, que tiene 8.000, otra en China. Y siempre en monóxido, estás dando ejemplos de monóxido. Canoas monóxilas, sí. Y algunas con remos. Hay una en China, en un sitio que se llama Kuoqiao, que apareció la canoa, está partida, pero tiene el fragmento que hay, tiene más de 5 metros y 2 remos. O sea que claramente cuando el hombre se hizo amigo del agua, y por lo que dijiste, 60.000 años por lo menos, la humanidad viene navegando, él encontró que este era el mejor método, ¿no? O sea, o por lo menos de lo que sabemos hoy. Sí, seguramente este era uno de los métodos principales, pero lo que digo siempre es que las otras que pudo haber habido es mucho más difícil que se conserven. Claro. Al ser una sola pieza, por más que sea algo perecedero, tiene algunas situaciones particulares en las que se puede conservar, como dentro de una turba, como la canoa de Holanda, que tiene 10.000 años. O en el fondo de un lago, como las que hay en el estado de Florida, que aparecieron en un año más de 100 y tienen una cantidad de fechas, de antigüedades distintas, entre 5.000 y 500 años, que hablan de una continuidad, en una práctica muy, muy habitual. La humanidad navegante. Elena Sacone, se nos va el tiempo. Yo te voy a entregar, como estamos haciendo este año, un presente por habernos venido a acompañar por los 5 años de Sobreciencia en TV Ciudad, presentes de Ística Objetos, en este caso el mousepad, con toda la descripción del método científico y el recordatorio de que fuiste una entrevistada en este año número 5 de Sobreciencia en TV Ciudad. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias a vos, y bueno, la próxima seguiremos hablando porque nos detuvimos en un pedacito chiquitito de la antropología de Uruguay, nos queda un montonazo. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Cerramos nuestra edición de hoy de Sobreciencia y nos vemos acá en TV Ciudad la semana que viene.